Amiloidosis cardíaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Médico Episcopal San Lucas y su Instituto Cardiovascular San Lucas es presentado por Pfizer. La consecuencia directa de la amiloidosis cardíaca es la pérdida de eficiencia del corazón al disminuir su capacidad de bombear sangre al resto del organismo. Aproximadamente entre un 10 a 15% de los casos de insuficiencia cardíaca tienen como origen la amiloidosis. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca y cómo afecta al corazón? Conversamos con el Dr. Edwin Molina, cardiólogo especialista en fallo cardíaco. Amiloidosis cardíaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos con este programa especial hoy cuando celebramos el Día Mundial del Corazón. Y me acompaña el doctor Edwin Molina, quien es un cardiólogo pero especialista en fallo cardíaco. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarme. Buenos días, Luis. Gracias a ti por la invitación nuevamente. El doctor me visitó en radio y hoy estoy yo aquí visitándolo a él. Sí. Vamos a hablar de qué es la insuficiencia cardíaca y por qué surge. Bueno, la insuficiencia cardíaca, en palabras sencillas, es cuando el corazón disminuye la capacidad para bombear o enviar sangre hacia el resto del cuerpo. ¿Por qué surge? Pues surge por múltiples mecanismos. Podemos tener desde enfermedades hereditarias congénitas hasta enfermedades que lo más común es que haya obstrucción de las arterias. Entre esa y la otra hay un sinnúmero de condiciones que pueden predisponer a la insuficiencia cardíaca, desde infecciones, alcoholismo, uso de drogas y entre ellas parte de la condición que vamos a discutir hoy, que es amiloidosis también. O sea, que esas venitas se van tapando y entonces eso es lo que hace es que no permite que ese flujo de sangre entre y salga de la manera correcta. Correcto, esa es una de las causas, siendo la más común, la enfermedad coronaria o enfermedad isquémica que lleva al fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca, que son sinónimos, son palabras sinónimos, insuficiencia o fallo son sinónimos. Y cuando hablamos de esa insuficiencia, por ejemplo, cardíaca, ¿en qué nivel o porcentaje debe estar para que ese corazón, según ustedes, ¿verdad?, y la medicina y la ciencia, determina que está funcionando adecuadamente? La pregunta es sumamente interesante porque el fallo cardíaco hay dos grandes vertientes. Está el fallo cardíaco, que es el fallo típico, donde el corazón, la función está disminuida, pero también tenemos un % de pacientes que su corazón, a pesar de que bombea bien, pero no se llena de la manera correcta y también desarrolla fallo cardíaco. Así que el número del fallo cardíaco tradicionalmente es todo lo que esté por debajo del 55%, que es lo normal, pero no es exclusivo de aquellos pacientes que tienen la disminución, la fracción de eyección disminuida. ¿Y cómo yo llego a ese porcentaje? ¿Hay algún estudio o es a través de la sangre? ¿Cómo yo sé el porcentaje de cómo está funcionando mi corazón? Sí, hay muchas maneras de poder saberlo. Número uno, siempre para nosotros como médicos, que es algo que nunca deberíamos olvidar, es el examen físico más la historia clínica. El paciente, yo tenía un profesor que decía que el paciente te da 80% del diagnóstico. Luego nosotros complementamos con ecocardiografía, que es un estudio donde podemos mirar y cuantificar precisamente la función del corazón. Otros estudios que tenemos, podemos hacer MRI del corazón, estudios también nucleares, donde se pudiera cuantificar la función del corazón precisamente. Cuando miramos esta insuficiencia cardíaca, y sabemos, ¿verdad?, que muchas de las condiciones que afectan a nuestro corazón tienen síntomas, ¿qué cosas o signos puede dejarle saber a una persona que son banderas de alerta roja y debe ir al médico y buscar ayuda? Bueno, banderas rojas, esa es lo que todo paciente debe estar pendiente, es a la falta de aire. Yo usualmente le pregunto a todos mis pacientes en las visitas clínicas cómo es tu día a día. Si mi día a día yo me levanto a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde y ahora, Luz, me estoy cansando al mediodía. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué he bajado mi rendimiento físico? Ahora me fatigo cuando del estacionamiento a la tienda me fatigo, los pies se me hinchan, no estoy durmiendo bien. Esas son las primeras banderas rojas que todo paciente debe tener. O sea que hay que estar alerta a eso. Sí. Y entonces esta insuficiencia afecta el corazón y cómo entonces esa amiloidosis por transtiretina se ve envuelta con esta insuficiencia cardíaca. La amiloidosis por transtiretina es un diagnóstico que dentro de la clasificación médica se considera una condición rara, pero la realidad de que es rara es porque simple y sencillamente no la buscamos frecuentemente o no hacemos el diagnóstico a tiempo. La amiloidosis, en definición, es una acumulación de una proteína que se llama amiloide
y lamentablemente uno de los sitios donde se puede llegar a acumular es en el corazón, pero no es exclusiva del corazón. Sí, que sabemos, ¿verdad?, que últimamente, por los últimos, yo diría 2 a 3 años, se ha estado hablando de esa acumulación de esa placa en el cerebro y quizás su vínculo con, ¿verdad?, uno de los tipos de demencia como lo es el Alzheimer, y eso se ha venido discutiendo y se ha venido estudiando. La amiloidosis, perdona que interrumpa, la amiloidosis es una condición que puede llegar a afectar tanto sistema gastrointestinal, riñones, corazón también, y sistema nervioso también lo puede llegar a afectar. Aunque sea una condición que no se dé muy a menudo, ustedes, los cardiólogos, ese tipo de cosas, ¿están buscando si la gente tiene esta condición o no cuando tenemos un paciente con ciertos síntomas y con ciertas cosas que nos pueden dar sospecha? Claro, ahí es donde viene, nosotros decimos el arte de la medicina. El arte de la medicina es yo pensar las cosas a tiempo para poder llegar a la conclusión. Y en mi caso, que tuve la oportunidad de hacer la especialidad en fallo cardíaco avanzado, donde estuve viendo a muchos pacientes con esta condición, nosotros a la mínima sospecha adelantamos el trabajo y vamos y buscamos la información. Si sale negativo, amén, salió negativo. Claro. Pero triste sería que el paciente llegue a nuestra oficina y se vaya con el diagnóstico equivocado. Cuando tenemos esa sospecha y el paciente tiene ese fallo cardíaco o esa insuficiencia, ¿cómo entonces lo manejamos? ¿Y a qué, verdad, cuadro clínico se expone? Lo manejamos de diferentes maneras. No todos los pacientes son candidatos a todas las terapias, así que hay una variedad de terapias, desde medicamentos a desfibriladores, marcapasos, hay cirugía, hasta lo último y más avanzado es el trasplante de corazón. Así que dependiendo del paciente, dependiendo de los criterios que tengas, es la decisión que nosotros como médicos vamos a tomar. Y es importante aclarar esto porque nosotros no podemos decirle a todos los pacientes que se tratan de la misma manera. Usted evalúa todas las condiciones, morbilidades, edades y toma decisiones. O sea, que el tratamiento, dependiendo entonces de todas las demás cosas que el paciente y de lo que presente y muestre, entonces es que lo encaminamos a ese tratamiento. Estos tratamientos que tenemos disponibles, ¿ayudan a qué? A ese paciente, a tener una mejor calidad de vida, a tener funcionalidad, porque yo me imagino que una vez tenemos esa insuficiencia cardíaca, elevarla es un poco difícil, ¿no? Sí, no todos los pacientes recuperan, pero con terapia médica óptima, que es lo que se llama la terapia médica óptima, hay ciertos pacientes que pueden recuperar. Yo no le puedo garantizar al paciente que si usted tiene una insuficiencia cardíaca, yo le pueda devolver su vida normal, pero sí yo puedo devolverle al paciente o darle un poco más de calidad de vida, que es parte de mi tratamiento. O sea, ¿cuán complejo puede ser el cuadro de una persona o complicaciones que pueda tener de la amiloidosis cardíaca en alguien que ya tiene esa insuficiencia cardíaca? Sí, Lula, las estadísticas dicen que, por eso es que estamos creando esta conferencia, orientando al personal, educando a los médicos, porque se sabe que el diagnóstico de amiloidosis, muchas ocasiones el paciente va a 3 médicos antes de llegar al diagnóstico final de la amiloidosis cardíaca. Así que las complicaciones puede llegar a ser que cuando el paciente se diagnostica ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Usted mencionó al principio de este diálogo de que su experiencia con estos pacientes fue algo que usted tuvo de primera mano. A mí me gustaría que como cardiólogo, ¿verdad?, y sobre todo especialista en fallo cardíaco, me contara cómo fue esa experiencia mientras usted estaba haciendo esa práctica. Sí, es interesante, Luz, porque tuve todas las vertientes del diagnóstico de amiloidosis. Tuvimos pacientes donde nosotros fuimos los que le hicimos el diagnóstico. Tuvimos pacientes donde, como mencioné ahorita, hay veces que, o lo dicen las estadísticas, claro, antes del diagnóstico, estos pacientes en promedio visitan 3 cardiólogos antes de hacer el diagnóstico. Bendito. Y tuve pacientes donde, recuerdo el último paciente que vi, llegó al hospital ya en un fallo cardíaco demasiado avanzado. Cuando lo vimos, en efecto, era amiloidosis, pero ya no podíamos hacer nada. Y me imagino, ¿verdad?, que esas primeras experiencias cuando uno está estudiando medicina y ya haciendo esa especialidad y la práctica, pues ver a los pacientes que muchas veces no tenemos las alternativas para poderles ofrecer una mejor vida, tiene que ser bien triste. Sí, en la medicina tú celebras tus victorias y lloras tus derrotas. Así que hay veces que cuando tú puedes ayudar a un paciente te da mucha satisfacción, pero cuando no lo puedes ayudar,
llega el momento de frustración y es parte de la carrera. Yo lo sé. ¿Quiénes están a mayor riesgo de tener esta insuficiencia y la amiloidosis cardíaca? ¿Los hombres, las mujeres? ¿No hay edad? Sí, dice la estadística, no es exclusivo, pero es más frecuente en los hombres, es más frecuente en edad a partir de los 60 años, pero puede ser una mujer que la tenga, pero lo que dice la estadística, la epidemiología de la amiloidosis es que es más frecuente en varones por encima de 60 años. Y permíteme mencionar esto rapidito, tenemos nosotros como médicos, como pacientes, hacer asociación con nuestros médicos. Todo paciente que me llega a mi oficina, yo pregunto si tuvo carpal tunnel, tengo que evaluarlo, porque hay una asociación entre el carpal tunnel y la amiloidosis cardíaca. Eso lo desconocía, algo que he aprendido nuevo en el día de hoy. Así que lo importante es cualquier cosa que tengamos del corazón, visitar el médico y tratar de cuestionar y preguntar al médico también, y tratar de hacer las cosas bien. Y la prevención, que yo me imagino, hay los factores genéticos, como usted dice, o hereditarios, que son difíciles, pero si nosotros podemos hacer modificaciones en nuestros estilos de vida, podemos entonces tener una mejor calidad de vida y que nuestro corazoncito funcione adecuadamente. Claro, y bien lo mencionaste, siempre es importante que tengas una evaluación. Tristemente, y esto yo creo que es algo cultural, de quizás no de Puerto Rico, sino de América Latina, nosotros no vamos a los médicos frecuentemente y cuando vamos a veces llegamos ya un poco más tarde. Así que es mejor que usted vaya y que el médico le diga que no hay nada, a que luego haya algo y era tarde. Le agradezco enormemente, doctor, esta valiosa información que haya compartido conmigo nuevamente, sobre todo hoy cuando estamos celebrando ese Día Mundial del Corazón, uno de mis órganos favoritos. Muchas gracias, Luis, gracias por la oportunidad. Nos vamos a la pausa. Amiloidosis cardíaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Médico Episcopal San Lucas y su Instituto Cardiovascular San Lucas es presentado por Pfizer. Un diagnóstico precoz de la amiloidosis cardíaca ante la aparición de uno o más de estos síntomas nos ayudará a un correcto tratamiento de la enfermedad. Si tienes dudas, consulta con tu médico o cardiólogo para que un equipo multidisciplinario valore una solución conjunta a tu estado de salud. La prevención es vida. Amiloidosis cardíaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.